La parashá de esta semana se llama Saf. Comprende los capítulos 6 al 8 del libro de Levítico y su nombre en español es ordenar o mandar. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 8, que dice: Yahweh siguió hablando a Moisés. Le dijo: dales este mandato a Aarón y a sus hijos y di: esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada permanecerá sobre el fogón del altar toda la noche hasta la mañana y el fuego se mantendrá encendido en el altar. Esa es la razón por la que se llama ordenar o mandar, porque en el versículo 3 del capítulo 8 del libro de Levítico dice: dales este mandato, o es decir, ordena esto, manda esto a Aarón. Esta parashá tiene continuidad con la parashá pasada. En realidad habla exactamente de lo mismo, porque en la parashá pasada explicábamos que el corbán o los sacrificios de los cuales se hablaba era la manera como se podían acercar a Dios. ¿Ok? Pero la semana pasada se estaban enfocando, el libro se estaba enfocando sobre el pueblo. ¿Qué debía hacer el pueblo para acercarse a Dios, para pedir perdón por la falta cometida? Sin embargo, en esta parashá, que sigue hablando de las mismas ofrendas, está enfocada es hacia los sacerdotes. Me gusta mucho saber que Yahweh es un Dios de muchos detalles. Siempre se enfoca en cada detalle, ¿ok? Es muy específico en sus leyes. Entonces, ¿qué sucede? Que este capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Levítico son leyes acerca de los sacrificios, pero esas leyes era para los sacerdotes. ¿Qué debían hacer ellos cuando el pueblo llevaba los sacrificios? ¿Cómo debían matar el animal? ¿Quiénes debían comer de ese animal? ¿Cómo se debía comer el animal? ¿Qué partes del animal iban a comer? Entonces, me gustó mucho saber esa parte de esos detalles, esos pequeños detalles que hacen que no dejen nada a la imaginación o a la improvisación, sino que todo estaba como fríamente calculado. Ellos sabían lo que debían hacer, el pueblo sabía cómo debía acercarse a Yahweh y estos sacerdotes tenían leyes específicas sobre estas ofrendas. Esa palabra leyes que va a aparecer en el libro de Levítico en el capítulo 6 y en el capítulo 7, constantemente va a aparecer esa palabra. Por ejemplo, si leemos el capítulo 6, versículo 14, dice: ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano. Y asimismo continúa con las siguientes leyes para las siguientes ofrendas. En el capítulo 6, versículo 25 dice: diles a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. Esta palabra es bien interesante, esta palabra en hebreo es shukah. La palabra shukah solamente habla de leyes que tienen que ver con rituales o de sacrificio o con rituales sagrados, ¿ok? Solamente se utiliza para referirse a eso, ¿ok? Y esta palabra es interesante porque dice que es algo que no siempre tiene explicación, una explicación lógica, pero que debe obedecerse. ¿Ok? Esta palabra ley que se utilizó aquí, quizás muchas de las cosas que estaba explicando Yahweh para que Moisés ordenara a Aarón, quizás no todos lo podían comprender, por qué debían hacer esas cosas. Pero el objetivo no era entenderlo todo, sino obedecer. Y por eso se usa esta palabra, chuka, porque quizás no lo vamos a entender todo, pero el objetivo es obedecer. Ahora bien, en Levítico 7:32, vamos a leerlo, fíjense bien. Levítico 7:32, encontré también algo bien interesante.
yo lo tengo aquí, dice así: ustedes le darán al sacerdote la pata derecha de sus sacrificios de paz como porción sagrada. El hijo de Aarón, que presente la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la pata derecha como su porción. Y el versículo 34 dice: porque yo me quedo con el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la porción sagrada de los sacrificios de paz de los israelitas, y se los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos como norma permanente para los israelitas. Esto, ¿se acuerdan que hace como 3 para allá hablábamos acerca de cuando Dios dijo que Aarón iba a ser el sacerdote, y hablábamos sobre llenar sus manos? Hablábamos que cuando él llenaba sus manos para ofrecer ese sacrificio, de ese sacrificio también participaba Aarón y sus hijos, es decir, ellos podían comer de ese sacrificio. Bueno, aquí está explicando es qué parte van a comer. Esta es la explicación de qué parte de ese sacrificio van a comer. Entonces es como si Dios estaba preparando el plato que se iba a comer Aarón y sus hijos. Eso también sigue hablando de los detalles, de no dejar nada a la imaginación, a la improvisación. No es lo que tú quieres comer, es esto lo que vas a comer. Y obviamente era la mejor porción, porque no tenía grasa, no tenía nada que les hiciera daño, sino lo que los iba a alimentar. Entonces es bien interesante cuando leemos a profundidad encontrarnos con estas cosas, porque uno piensa, wow, Dios de verdad pensó en todo, de verdad estaba pensando en todo, incluso en el plato. ¿Ok? Y seguimos en el capítulo 7, versículo 37. Dice así, capítulo 7, versículo 37 dice: esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecho, la ofrenda por la culpa, el sacrificio del nombramiento sacerdotal y el sacrificio de paz, tal como Yahweh le mandó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que le ordenó a los israelitas que le presentaran sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. Aquí es en realidad el final del capítulo 7 y el capítulo 6, entonces está dando como una conclusión final. Estas son las leyes de todas estas ofrendas que ya mencionamos en la parashá pasada. ¿Ok? Eso es todo lo que está diciendo. Y esa palabra ley es la que les dije que es la palabra chuká. ¿Ok? Estas son las leyes que no vas a comprender quizás a totalidad, pero que necesito que obedezcas. ¿Ok? Entonces, esa es como un resumen final de lo que fue el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero nosotros nos queremos enfocar hoy más que todo en el capítulo 8. Cosas interesantes que encontré en el capítulo 8 que quiero compartir. Dice capítulo 8, 23. Dice así: Moisés mató el animal y puso un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar derecho y en el dedo gordo de su pie derecho. ¿Ok? Esto que hizo Moisés fue algo simbólico, pero no era algo que era parte de la cultura o parte de algo como que hacían normalmente. De hecho, es la primera vez que la Biblia lo menciona. Y es un acto simbólico porque Aarón y sus hijos estaban siendo consagrados para ser sacerdotes, para tener una misión que tenía que ver con santidad. ¿Ok? Entonces, el oído representa lo que ellos escuchan, lo que estaban escuchando, las instrucciones de parte de Dios. La mano representa la ejecución de lo que iban a hacer. Acuérdense que ellos tenían que ofrecer esos sacrificios para Yahweh. Y el pie representa que a dónde iban a ir, sus pasos, ¿ok? Su camino. Entonces, todas estas cosas, tanto el oído como su mano, como la dirección que estaba tomando su vida, estaban siendo consagrados para Yahweh. Qué hermoso esto, de verdad. O sea, no solamente vas a hacer un trabajo para mí, es que estás consagrado para mí. O sea, tu oído, tu mano y tu camino
son para mí, están siendo consagrados para mí. Eso es lo que estaba sucediendo. Era un acto simbólico donde Moisés estaba consagrando estas partes del cuerpo que son tan importantes y que representan algo importante en nuestras vidas. Lo estaba consagrando en el caso de Aarón y sus hijos. Ahora, me encontré con esto en Levítico 8:29, que también quiero compartir, que dice así: después Moisés tomó el pecho, lo meció de acá para allá, como ofrenda mecida delante de Yahweh. Esta porción del carnero del nombramiento sacerdotal fue para Moisés. Era un carnero que se estaba sacrificando para este nombramiento sacerdotal de Aarón y sus hijos, pero el pecho de ese carnero era la porción que se podía comer Moisés. Dice, tal como Yahweh le había mandado a Moisés. ¿Ok? Esto es interesante porque luego, como tradición, ellos seguían ordenándose como sacerdotes. Es decir, cuando muere Aarón, se levanta por supuesto un nuevo sacerdote, pero esto que sucedió aquí solamente lo cumplió Moisés. Solamente era en el caso de Moisés. Ya la tradición para la sucesión del sacerdocio se hacía de forma diferente. Lo que hizo Moisés no lo repitió ninguna otra persona. Fue totalmente diferente. Moisés no era sacerdote, pero actuó como sacerdote al ordenar a Aarón y a sus hijos. Hizo un trabajo de sacerdocio, pero ese trabajo de sacerdocio que hizo fue exclusivo, fue en ese momento. Luego ya no lo hizo más, y luego lo que él hizo tampoco se repitió a través del tiempo, porque había una ley, había un mandato de cómo debía ordenarse ahora los próximos sacerdotes, y no eran como lo que había hecho Moisés. Quizás se parecían en algunas cosas, pero no exactamente igual, porque Moisés no era sacerdote. Pero esa parte fue bien interesante saber, porque fíjense, Dios es un Dios de tradiciones, ¿ok? Pero también hace cosas nuevas. Y cuando Yahweh inicia algo, es algo, por supuesto, nuevo, que muchas veces no estamos acostumbrados a que pase en nuestras vidas, o que muchas veces no tenemos, por decir, el cargo para hacerlo, no tenemos como la preparación para hacerlo, no nos sentimos como que somos dignos de eso, pero cuando Él quiere hacer algo nuevo, se sale de la tradición, y aunque después probablemente se convierta en una tradición, pues cuando lo hizo la primera vez, por supuesto que es algo maravilloso, que es algo interesante, que es algo muy simbólico, porque es algo nuevo, fuera de las tradiciones. Eso me pareció bien interesante, por eso quise compartirlo con ustedes. Y para terminar, vamos a volver al principio, en el capítulo 6, que ya lo leí, pero lo voy a volver a leer porque ahora me quiero enfocar en otra cosa. 6, versículo 8 dice: Yahweh siguió hablando con Moisés, le dijo: dales este mandato a Aarón y a sus hijos, y di: esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada permanecerá sobre el fogón del altar toda la noche hasta la mañana. La ofrenda quemada está hablando de la ofrenda que se ofrecía de manera voluntaria, pero que se tenía que ofrecer completa. Es decir, no quedaba ninguna parte, ninguna porción para comer el sacerdote y sus hijos. ¿Ok? Se tenía que ofrecer completa. Entonces dice que esa ofrenda quemada debía permanecer en el fogón toda la noche hasta la mañana. Eso se estaba consumiendo allí toda la noche. Y después sigue diciendo: y el fuego se mantendrá encendido en el altar. Y continúa en el versículo 10. El sacerdote se vestirá con su traje de lino oficial, cubrirá su desnudez con los calzoncillos de lino. Está diciendo cómo se tiene que vestir precisamente para esa ofrenda. Y dice, luego retirará las cenizas. Las cenizas era como toda la grasa que soltaba la carne del animal. Todo eso se le consideraba cenizas, ¿ok? Tenía que retirarla de la ofrenda quemada que el fuego haya consumido sobre el altar, y las pondrá a un lado del altar. Es decir, como limpiando el altar, ¿ok?
Entonces se quitará su ropa y se pondrá otra, y llevará las cenizas a un lugar puro fuera del campamento. Es como los desperdicios, ¿ok? Para botar el desperdicio. Pero sigue diciendo el versículo 12, el fuego se mantendrá encendido en el altar, no debe apagarse. Es decir, aunque estás limpiando, aunque estás sacando todos los desperdicios, el fuego va a estar encendido. Siempre va a estar encendido. Vas a sacar esos desperdicios, los vas a llevar afuera del campamento, pero no vas a apagarlo, ¿ok? Entonces, cada mañana el sacerdote tiene que quemar leña. Estás diciendo todos los días en la mañana, incluso no había excepción si era sábado. Cada mañana tienes que quemar leña en él y colocar la ofrenda quemada encima, ¿ok? Y hará humear la grasa de los sacrificios de paz sobre él. Y sigue diciendo el 13, el fuego se mantendrá constantemente encendido en el altar, no debe apagarse. ¿Cuántas veces dice que el fuego se mantendrá encendido? Un par de veces, o sea, leemos y sigue diciendo, quiero que hagas esto, te vas a quitar la ropa, te vas a poner la ropa, vas a llevar la ceniza, vas a hacer aquí, vas a limpiar, el fuego va a estar encendido. Y vas a hacer aquí y el fuego va a estar encendido. Y todo lo que vas a hacer, pero el fuego va a estar encendido. Y todavía cuando termina el versículo, cuando tengan la oportunidad de leerlo, punto y aparte hay una frase, dice, no debe apagarse. O sea, al final de ese versículo todavía sigue recordando, no quiero que apagues el fuego. Yo creo que todas las veces que he encontrado en la Biblia, cada vez que leo cosas como esas, me doy cuenta que hay un enfoque muy específico. Hay algo, Dios está dejando un mensaje, o sea, quiero esto, necesito que hagas esto. Y lo está como repitiendo constantemente, como una forma de que no podamos tener una manera de decir, no sabía, bueno, no escuché bien, no sé cómo era, no estaba muy seguro si dijiste eso. O sea, constantemente estás repitiendo, no apagarás el fuego, no lo vas a apagar, haz esto, pero no lo vas a apagar. Entonces, si no se debía apagar el fuego, eso era importante para Dios. Porque si no era tan importante, no hay necesidad de repetirlo tantas veces. Entonces, cada vez que nos encontramos en la Biblia una palabra como esa, cada vez que nos encontramos en la Biblia algo como eso, nos damos cuenta que Dios está haciendo énfasis porque realmente quiere que lo recordemos. Para Él es importante eso. Y si es importante para Yahweh, entonces también lo es para nosotros. ¿Ok? Ahora bien, el fuego que no debía apagarse cuando el pueblo llevaba su corbán, era la mañana. El sacerdote tenía que hacer lo que Yahweh ya le había mandado. Vas a quemar la leña, vas a poner la ofrenda quemada, ¿ok? La vas a dejar todo el día quemándose porque es completa para mí. Pero quizás alguna persona del pueblo pues había cometido algún pecado o quizás simplemente quería llevar también su propia ofrenda como sacrificio de paz o también quería entregar una olá. Entonces, cuando el pueblo llevaba su sacrificio, ya había un precedente, ya alguien había dado su sacrificio, que era el sacerdote. Ya ahí había una base de un sacrificio puesto previamente. ¿Ok? Entonces, el pueblo no era el primero que llevaba el sacrificio. Ya el sacerdote había hecho un sacrificio previo. Entonces, sobre la base de ese sacrificio era que el pueblo hacía sus sacrificios. Como esta llama se mantenía encendida constantemente, nunca se apagaba. Entonces el pueblo tenía la oportunidad de llevar su sacrificio a cualquier hora, ¿ok? En cualquier momento, porque siempre iba a estar disponible. Eso siempre iba a estar disponible para acercarse a Yahweh. Entonces, esa representación simbólica hoy en día, ¿qué representa para nosotros ese fuego?
es que la presencia de Dios está dada todo el día, toda la noche, constantemente, nunca se va a apagar. La presencia de Dios en este mundo, en nuestras vidas, está dada para que nos acerquemos a Él. Ese es el fuego, es una representación simbólica de Él mismo, de Yahweh mismo. Yo siempre estoy, nunca voy a dejar de estar. Cada vez que quieras acercarte, aquí voy a estar. Nunca, mi fuego no se apaga, mi presencia no se va. Entonces, por eso era tan importante para Yahweh repetir y hacer énfasis, porque eso tiene para Él una importancia muy grande, porque eso nos deja saber a nosotros que acercarnos a Él lo podemos hacer siempre, porque siempre va a estar, siempre su fuego va a estar encendido. Entonces, fíjense bien, cuando el pueblo llevaba su corbán, ya había sido sacrificado un corbán. Y sobre la base de ese corbán, entonces llevaban sus sacrificios. Ahora bien, nosotros cuando nos acercamos a Yahweh, hay una persona que se entregó totalmente, que se entregó y no quedó nada. Lo dio todo, ¿ok? Y lo dio, fue una ofrenda quemada. Y esa ofrenda fue voluntaria. Esa persona que se entregó, que es Yeshua, que es Jesucristo, Él se entregó una vez y para siempre, lo dice la Biblia. Pero sobre esa base es que nosotros podemos llevar nuestro sacrificio, que como lo dije la semana pasada, ese sacrificio no es algo que llevemos a Dios, es nosotros mismos entregándonos a Él. Son nuestras obras, es nuestros pensamientos, es lo que nosotros somos hacia Él, pero sobre la base de Jesús, sobre esa base es que vamos a llevar nuestro corbán. Por esa razón, fíjense bien cómo dice 2 Corintios 2:15. Es bien interesante. Este versículo de 2 Corintios 2:15 dice así. Lo leímos también la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer. Dice, porque para Dios somos un dulce aroma de Cristo que llega a los que van rumbo a la salvación y a los que van rumbo a la destrucción. Fíjense bien, para Dios, para Yahweh, somos un dulce aroma. Cuando los sacerdotes hacían el corbán de la ofrenda quemada, dice la Biblia que eran olor grato, ¿ok? Pero aquí dice dulce aroma y luego dice de Cristo. Es decir, tenemos un olor particular, olemos a Cristo. Pues claro, tiene sentido porque Él se ofreció primero, porque la base de su sacrificio es esa, es Él mismo. Y cuando nosotros damos el nuestro, por supuesto que vamos a oler a Él. Somos para Dios un dulce aroma de Cristo, porque Él nos recibe con la base del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces, para nosotros, sus hijos, los creyentes en Yeshua, los hijos de Yahweh, la forma como nos podemos acercar a Yahweh es a través del sacrificio de Cristo. Esa es la forma como nos acercamos y por eso somos un olor de Cristo, ¿ok? Y es bien interesante saber que estamos ya en víspera de celebrar o de conmemorar, de recordar ese sacrificio, porque ya muy pronto será Pésach. Entonces vamos a recordar ese sacrificio que es la base para que nosotros también podamos ofrecernos a nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado de esta parashá tanto como yo.